Bien, ok, un saludo para los que nos van a ver desde casa, que creo que van a ser un montón porque faltaron muchos hoy. Bien, vamos a cerrar. Está muy alto, ¿no? Está bien, no le están cimbrando las orejas. ¿Usted ahí, joven? No. Sí, si quiere, bajemos un poquito. Exacto, si no van a verme con voz de trueno y relámpagos. Ok, les decía que vamos a terminar, ahora sí, finalmente se va a hacer una realidad la amenaza de terminar el capítulo 11. Qué largo ha sido este capítulo. Pero el otro día les decía que para mí ha sido una de las más grandes aventuras en lo que llevamos, en los años que llevamos, que por cierto, no recuerdo cuántos años llevamos ya en este proyecto de estudiar el Evangelio de Juan, verso por verso desde el capítulo 1. Creo que pueden ser unos, no más, 3 años es lo que, no más todavía. Sí, pueden ser unos 4. ¿Ah? ¿Cómo? 3 años. No, 3 años tenemos nosotros y desde ahí se veían. Cuando nosotros andábamos, estaban viendo los títulos. Y luego volvieron a Juan, pero estaban por capítulo 3. Dice que en Café están viendo. Sí, exacto, pero no recuerdo hace cuánto. 3, 4, deben ser por lo menos unos 4 o 5 años, sí. Ok, bien, vamos a terminar hoy entonces. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y vamos a vamos a poner ahí en pantalla, Roger, porfa, desde el versículo 46 más o menos. Ya no me puedo devolver, ahora sí se los prometo, ya no me voy a devolver. Hoy sí necesito terminar, sí o sí. Ya doña Mari me dio un ultimátum y entonces no puedo fallar. Ok, lo último que vimos la semana anterior, bueno, vimos muchas cosas la semana anterior, pero quedamos en esta escena. Voy a hacer ahí, a hacer trampa, sin que doña Mari se dé cuenta. Les voy a recordar que quedamos cuando la gran respuesta vino. Y les dije, como acabo de explicar, que la gran respuesta vino la respuesta a las vidas de estas personas, de Marta, María y de Lázaro, cuando todo trabajaba para la voluntad de Dios, cuando todo trabaja, repito, recuerden esto por favor, ¿sí? Estamos en el cierre del capítulo. Estoy tratando de entrar en detalles tan específicos, pero sí enfocarnos, bueno, cuando se termine de acomodar me avisa. Sí, es que está viniendo más. Ok. En vez de detalles tan específicos, ya son verdades generales, ¿sí? Son las ideas más importantes en el cierre del capítulo en lo que nos vamos a concentrar. Y esta es una de las más importantes. ¿Cuál? Cuando todo trabaja para los propósitos de Dios, entonces vienen las respuestas, ¿sí? No pueden olvidar esto. Recuerden, Jesús no solamente estaba concentrado en la necesidad específica de ellas, que era la salud de Lázaro. Jesús está viendo más allá, está contemplando las vidas de estas dos mujeres y de Lázaro. Está contemplando una respuesta mucho más amplia de lo que ustedes y yo pedimos o siquiera entendemos, porque cualquiera de nosotros, Carla, cuando ora, piensa que la respuesta de Dios tiene que ser de una forma, ¿cierto o no? Cualquiera de ustedes cuando está orando, si yo estoy orando por un cáncer, la dimensión de la respuesta en mi mente es la sanidad del cáncer. Pero yo no me imagino, porque no alcanzo a entender, dice el pasaje, dice a ver, ahorita me acuerdo, la verdadera dimensión, la verdadera magnitud de la respuesta de Dios será siempre muy superior a lo que ustedes y yo pensamos. Siquiera vino al corazón, ¿sí? Mucho más abundantemente de lo que alcanzamos a pedir o
entender. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ok. Fue aquí cuando entramos en un detalle muy importante. La respuesta final de Dios, el objetivo final de esta respuesta que Dios diseñó y construyó, era la salvación de todas estas personas que están presentes, dándole el pésame a Marta y a María. ¿Sí está claro? Y fue aquí cuando les mencioné acerca de la enorme responsabilidad que ustedes y yo tenemos. Y esto me sirve para hablar un poco también de lo que va a ocurrir en el mes de abril con la campaña evangelística. La pregunta es, ¿qué va a pasar si ustedes y yo no hablamos acerca de Cristo? ¿Qué esperanza tienen aquellas personas que nos rodean? ¿Qué esperanza tienen aquellas personas con las cuales Dios nos permite cruzarnos? ¿Sí? Desde el cielo, en el cielo, Dios siempre va a sincronizar su reloj. Todas las circunstancias, Dios sincroniza las cosas desde el cielo, sincroniza el reloj del cielo con el reloj de la tierra para que sus vidas, mi vida, se crucen con las vidas de aquellos que Dios anda buscando. Sí, esto es muy importante. Sí, voy a tratar de enfocarme en esto. Si ustedes y yo supiéramos lo que hoy Dios está haciendo para buscar a los hombres, nos iríamos de espaldas. ¿Por qué? Porque entonces ustedes y yo entenderíamos la verdadera responsabilidad que tenemos en ese proyecto de ganar las almas. ¿Sí? Gracias a Dios no lo vemos. Gracias a Dios no vemos la batalla espiritual que se libra por el alma de las personas que no conocen a Cristo, porque si no, no lo soportaríamos. Nos morimos de un infarto al ver el peso, al ver la responsabilidad que ustedes y yo tenemos. Yo necesito que entiendan algo, y se los dije a algunos esta semana. Ustedes no pertenecen a un nombre, ¿sí? Ustedes, la iglesia significa conjunto de creyentes. Eso es lo que significa en la Biblia iglesia. Iglesia no tiene nada que ver con un templo, mucho menos con un nombre, ¿sí? Ni mucho menos con un hombre tampoco. No tiene nada que ver con esto la iglesia. La iglesia es un conjunto de creyentes. Todas aquellas personas que han vuelto a nacer, todas aquellas personas que han invitado a Cristo al corazón, todas esas personas forman este conjunto que se llama la iglesia, que Dios llama la iglesia. Pero esto es un llamado de Dios. No tiene nada que ver con el nombre de una iglesia. No tiene nada que ver con la visión de un hombre, tampoco. ¿Sí? Es un llamado de parte de Dios. Si ustedes están aquí sentados, es porque Dios decidió llamarlos a este servicio de ganar las almas y hacer discípulos. Es la única razón. No tiene nada que ver con un nombre, ni con un hombre, ni con la visión de un hombre. Tiene que ver con un corazón. ¿Sí? El corazón de Dios son las almas. Por eso estamos viendo que la respuesta a la vida de esta familia vino cuando todos los que estaban allí, o la mayoría, se convirtieron. Dios logra salvarlos. Ese era su objetivo final. ¿Sí está claro? Entonces, que somos absolutamente responsables por esto. ¿Sí? Dios nos va a cruzar con el vecino, con la vida del vecino, con la vida del compañero de trabajo, con la vida de los amigos, con la vida de todos los que Él planeó que se cruzaran en nuestra vida. A veces pareciera incidentalmente, ¿sí? Pero no es así. No pierdan de vista esto. Somos responsables. ¿Qué es lo que intento decir? Si ustedes nunca antes han visto esto así, les voy a pedir un favor. Oren a partir de hoy y díganle a Dios: Dios, yo necesito que me des un corazón para ganar las almas, porque no lo tengo. ¿Oyeron? Este proyecto es un llamado. A ustedes no los trajo yo.
A ustedes no los trajo nadie. Ustedes llegaron aquí, sí, invitados por alguien más, pero es un llamado. ¿Sí? Dios se lo extendió. Escuchen, es un verdadero privilegio a unos pocos nada más. Este proyecto no es un proyecto de multitudes. Este proyecto es un proyecto de unos pocos que tienen un corazón, que se preparan o están siendo preparados por Dios para ganar las almas. ¿Sí? Así es que pidámosle a Dios ese corazón para ganar las almas. Además, de paso, les voy a decir algo, no existe otra forma de disfrutar la vida que esta. ¿Sí? No existe otra forma. Hace unos días les conté que la brigada italiana que está en Kiev, ¿se acuerdan? Fue sacada por el gobierno de Italia, fue llevada a Polonia, a Varsovia, y después de estar unas semanas allí, finalmente se la llevaron para Italia. Y los creyentes que quedaron vivos, los italianos de esta brigada que quedaron vivos, que fueron solo 2, finalmente fueron llevados a sus tierras. Entonces, Gerardine, la subteniente, fue llevada a Nápoles con su familia, y Julio César fue llevado a Cantabria, al sur de Italia, con su familia. Lo primero que ellos hicieron fue reunirse con su familia. Gerardine y Angelo, que es su hermano, invitaron a sus papás, a sus padres, que parece ser que ya habían hecho una profesión de fe, que ya habían invitado a Cristo al corazón, pero ellos no estaban seguros. Así es que los invitaron a conectarse a la reunión de la iglesia a la que ellos se conectan desde Guadalajara, y ese día sus papás tomaron decisión, invitaron a Cristo al corazón. O sea, ahora sí, genuinamente. ¿Sí? Ahora, necesito que entiendan algo. Estas personas de las que les estoy hablando pasaron 2 años, voy a usar una frase muy fuerte, en medio de una carnicería humana. Si yo les contara las muertes rusas versus la comunidad o la OTAN, porque ya está la OTAN metida allí, aunque las noticias internacionales lo nieguen, si yo les contara, ustedes se darían cuenta de que esto fue una carnicería. O sea, no hay forma de que Ucrania gane esta guerra, si no se mete la OTAN, por supuesto. Entonces, cuando todas estas familias reciben a los soldados y ven una marca en ellos que no coincide con el lugar de donde vienen, ¿sí? 2 años sometidos a este tipo de estrés mental y emocional solamente hacen que la persona pierda cualquier equilibrio y balance emocional. La persona se desconecta, es lo que intento decir. ¿Sí? Cuando todas las familias empiezan a recibir a estos creyentes, se dan cuenta de que emocionalmente vienen en una sola pieza. Y no solamente vienen en una sola pieza, vienen mejores. Esto fue un impacto, provocó un impacto tan profundo que estos señores se convierten, le entregan su vida a Cristo. Pero esa no es la historia que quiero compartirles. Julio César se reúne con su mejor amigo de toda la vida para compartirle lo que ha sucedido con su vida, y cuando su amigo lo ve y lo empieza a escuchar, él se da cuenta y le dice, se lo dijo, esto que les voy a decir se lo dijo el amigo de Julio César a Julio César. Le dijo: yo no puedo comprender qué fue lo que te pasó, porque no solamente no tienes ningún rastro de consecuencias emocionales de lo que acabas de vivir 2 años, sino que además no eres el Julio César que yo conocí de toda la vida. Eres un Julio César diferente. Entonces Julio César le empieza a explicar cuál es la razón, cuál es el origen de lo que su amigo está viendo en él. Se llama Jesucristo. Entonces lo invita a conectarse
a la reunión a la que ellos se conectan en México para escuchar la enseñanza de la Biblia. Y al final, este hombre, cuando lo invitaron a recibir a Cristo, este muchacho rechaza la invitación. Julio César, intrigado, le pregunta que por qué no quiso invitar a Cristo a su corazón. Y este muchacho le dijo esto, escuchen, le dijo: yo quiero que sepas que no tomé esta decisión porque me parece una decisión muy seria, demasiado seria. La respuesta que yo le hubiera dado al amigo de Julio César es: amigo de Julio César, tienes toda la razón. La vida cristiana, escuchen todos, es una vida muy seria. No es un juego. Pero tengo que decirles algo: para divertirse en la vida, para divertirse, si ustedes quieren de verdad divertirse en la vida, entonces tienen que tomar su relación con Dios de la forma más seria posible. Esto implica asumir esta responsabilidad de ganar las almas, de hablar de Cristo, de dar testimonio, ¿sí? Así es que la respuesta vino, el propósito de Dios con esto se cumplió y empezaron todas las respuestas. Les decía que si ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de ver las maravillas de Dios a favor de una humanidad tan rebelde, tan necia como la nuestra, como nosotros, nos iríamos de espalda. O sea, no entenderíamos cómo es que Dios insiste con seres como nosotros tan rebeldes. Así es que, repito y confirmo la idea. Lo más importante es que Dios contesta cuando todo trabaja a favor de sus proyectos, cuando todo trabaja a favor de su voluntad. Por eso es tan importante que ustedes siempre sepan o estén en armonía con la voluntad de Dios, porque en la medida que hagamos esto, ustedes van a ver venir las respuestas. ¿Sí está claro? Salud. Se convierten las personas y empiezan toda una cascada de enseñanzas adicionales, que son las enseñanzas con las que vamos a terminar de ver. Quiero decirles algo: los hombres, cuando Dios se acerca a la vida de un hombre, los hombres muchas veces les van a decir a Dios que no, muchas veces, pero Dios no cambia. Sí, esto lo dije al principio, cuando no habían llegado a la mayoría, lo voy a volver a repetir. Dios sigue amando a los hombres, aún a aquellos que los rechazan. ¿Sí? Escuchen esto, porque a mí esto me impacta. Dios seguirá amando incluso a aquel que los rechace, por increíble que a ustedes y a mí nos parezcan. Y fue cuando les hablé de las personas que están ya en el infierno. Las personas que están en el infierno siguen siendo amadas por Dios. ¿Sí? Y no pueden ser llevadas al cielo solamente por una sencilla razón. El cielo es un lugar al que se ingresa voluntariamente, no a la fuerza. Es únicamente a través de nuestra voluntad que yo puedo ingresar al cielo. ¿Sí? Para entrar al cielo, la persona que decide entrar al cielo o ingresar al cielo tiene que entender que para ingresar al cielo solamente se puede hacer en los términos que Dios establece. Por eso es que la mayoría no quiere. ¿Cómo? Aceptando el pago que Él hizo, el perdón que Él alcanzó, la salvación que Él logró en la cruz del Calvario por todos los hombres. Esa es la forma de entrar al cielo. No hay otra forma. Solamente hay una forma. Estábamos en el 46. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Se acuerdan? Ustedes pueden entender esto. La semana anterior repasé un poco esto. Yo no puedo entender la necedad y la incredulidad de los hombres. ¿Sí? Cuando ustedes hablan con sus amigos incrédulos, ustedes como creyentes, nosotros como creyentes, no podemos entender a un incrédulo. Y el incrédulo no puede entendernos a nosotros también.
¿Sí? No entendemos, yo no entiendo, yo no puedo entender cómo estos hombres ven a Lázaro levantarse de entre los muertos, literalmente, y no caer de rodillas delante de Jesús, reconociéndolo como Dios. No lo puedo entender. Yo no alcanzo a entender esta reacción. Muchos se convirtieron, sí, muchos se convirtieron, pero lamentablemente viene la siguiente enseñanza. Recuerden, estamos enfocándonos en las enseñanzas más generales. Lamentablemente, la evidencia, ante toda esta evidencia tan abrumadora, este grupo de personas, los que no creyeron, tomaron la decisión, a pesar de la evidencia, de ir y denunciar a Jesús delante de las autoridades judías. ¿Se acuerdan? Se afirmaron en su necedad y en su rebeldía. Así es que llegamos a una conclusión. ¿Recuerdan cuál es? La salvación no es un asunto que tenga que ver con evidencia. No tiene nada que ver. La fe para creer, la fe que es necesaria para invitar a Cristo al corazón, la fe que es necesaria para aceptar y abrazarse con todas las fuerzas a todo esto que Jesús hizo en la cruz, a todo este proyecto de salvación que Dios diseñó para el hombre. Esa fe no tiene nada que ver con evidencia, no es ver para creer. Dios no funciona así, es creer para ver. Les dije aquel día que si por esa puerta entraran todos los apóstoles y entraran todos los profetas, todos aquellos que nos explicaron lo que Dios había hecho por nosotros, si se paran aquí, a ver, me devuelvo. Si se tratara de un asunto de evidencia, ¿sí? Esa evidencia que entraría por esa puerta es más grande que esta evidencia. Si ustedes quieren más evidencia, esa evidencia sería una evidencia abrumadora. Pero la persona que insiste en sus argumentos, no habrá evidencia que lo haga cambiar. ¿Sí está claro? El que quiere argumentos y el que busca argumentos, aun y cuando aquí se paren los 12 apóstoles, siempre tendrá un argumento más para no creer. Así es que si en lugar de hablar yo viniera una mayor evidencia, si eso es lo que quieren, entonces el incrédulo, el que se ha afirmado en esto, seguiría usando sus argumentos. Es decir, los argumentos son infinitos. Nunca cometan el error de tratar de responder a una persona que insiste en sus argumentos, una persona que es deshonesta. La persona que quiere vivir independientemente de Dios lo hará aunque tenga la evidencia. ¿Sí? No quieren ir a la presencia de Dios ni quieren que Dios los transforme. Pero eso sí, no entienden la oportunidad que están dejando pasar. Eso sí, es un hecho. Las personas, cuando escuchan hablar de Jesucristo y rechazan el proyecto de Dios para sus vidas, no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Mientras el hombre no entre en razón, mientras el hombre no se convierta, nunca entenderá la clase de vida que se está perdiendo. Pero cuando se convierten, cuando invitan a Cristo al corazón, aún llorarán el tiempo perdido. ¿Sí está claro? Entonces, repito, no es cuestión de evidencia, es cuestión de voluntad. Y en la escena van a ver esto, en la escena van a ver a un grupo de personas llenándose de incredulidad. Escuchen porque el proceso es este. Esto es muy peligroso y ustedes tienen que entenderlo. Cuando una persona se afirma en la incredulidad, este es el proceso. La incredulidad lo lleva a la necedad y la necedad lo lleva a la ceguera. Ya voy a explicar esto, ¿sí? Pero no olviden que cuando una persona entra en incredulidad, empieza a ser gobernado por la necedad. ¿Sí está claro? Ustedes tienen que haber hablado con muchas personas que ya caen en este extremo. Y de ahí en adelante ya no tiene ningún sentido hablar o tratar de convencer o de cambiar de parecer a una persona que ya se afirmó en su necedad. Versículo 47, Roger. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron,
¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es impresionante, porque ¿qué haremos? La respuesta, ¿cuál es la respuesta a todas estas señales y prodigios que está haciendo Jesús? ¿Cuál es la respuesta al qué haremos? ¿Cómo? ¿Qué haremos? Yo, como un sacerdote de ese consejo, de ese concilio, hubiera vuelto a verlos a todos y les hubiera dicho, ¿cómo qué haremos? Caer de rodillas y convertirnos, entregarle la vida a ese. Ese es el Mesías. Ese es el Salvador de los hombres. ¿Cómo no lo ven? Pero ellos dijeron, ¿qué haremos? Ante tal magnitud de la evidencia, ¿qué haremos? El efecto de esta incredulidad o el efecto de esta rebelión, de esta actitud equivocada hacia Dios, conduce solamente a la necedad. La incredulidad conduce a la necedad. Recuerden eso, y la necedad produce ceguera. ¿Y qué produce la ceguera? Escuchen. Cuando ustedes ven a una persona desafiando a Dios, cuando ustedes descubren a una persona, empiezan a hablar con una persona y descubren que esta persona vive en un constante desafío a Dios, es porque ya está ciego. Espiritualmente hablando, ya pasó por la incredulidad, ya pasó a la necedad y luego pasó a la ceguera. Cuando un hombre es cegado, empieza a desafiar a Dios, empieza a desafiar todo. A ver, Alex, un ejemplo. Bueno, el tipo de personas que dice, a mí ya no me hables. Yo no creo que la Biblia sea la verdad. Yo no creo que la Biblia sea el único camino. Y todos esos argumentos, la Biblia fue escrita por hombres y empiezan todas esas cosas. Empieza el hombre a desafiar a Dios. ¿Y saben dónde termina esto? El hombre termina luchando con el Creador, desafiando al Creador. ¿Sí? ¿Qué haremos? Esta es una pregunta que se hace en toda la humanidad hoy. ¿No han visto las noticias últimamente? Es un desastre. Este mundo está a punto de desintegrarse. O sea, estamos a punto de armar un problema militar, todos contra todos. Claro, esto es lo que anticipa, ustedes y yo ya lo sabemos. Pero la humanidad en este momento sigue haciéndose esta pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El mundo está de cabeza. No hay duda de que esta humanidad va en una dirección completamente equivocada. Se reúnen los del G20, se reúnen los del G7, se reúnen todos los países más industrializados de la Tierra, los más ricos de la Tierra, se reúne Europa, se reúnen los de Asia, se reúnen los de Latinoamérica, y todos es por la pregunta, ¿qué haremos? Todos para tratar de responder a esta pregunta, ¿qué haremos? Pero ¿saben? En ninguno de los planteamientos de todos estos grupos, ninguno de ellos dice, ¿qué les parece si buscamos a Dios? Ninguno. A nadie le interesa que las cosas cambien. A nadie. Y entonces, ustedes los ven proponiendo nuevos proyectos para darle una solución a todas estas dificultades, pero nunca pierdan de vista esto. Escuchen, como la base de todos estos proyectos es la naturaleza humana, entonces cada uno de estos proyectos ya trae en sí misma la semilla de la autodestrucción. ¿Cuál? La naturaleza humana. Todos estos proyectos nacen con todos estos rasgos de la corrupción del hombre, de la necedad, del egoísmo del hombre. Así es que, como esta naturaleza afecta todos estos planes y proyectos, todo está matizado por la codicia y por el egoísmo, ninguna solución va a funcionar. Absolutamente ninguna. Y mientras más soluciones proponemos, más nos hundimos. Así que, ¿qué haremos? Roger, 48 y 49, ayúdame. Versículo 48 y 49, vamos. Ok, leo yo. Si le dejamos así, están diciendo los sacerdotes, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Bueno, creo que aquí fue donde quedamos la semana anterior. Quiero aclarar algo, ¿sí? Esto es un detalle
muy importante para que ustedes entiendan. Recuerden, cuando ustedes leen, hay que tener, a mí me enseñaron que cuando yo leo, yo tengo que saber qué estoy leyendo, en qué tiempo se está desarrollando y cuál es el contexto. Estas tres cosas me permiten a mí dar en el blanco, no extraviarme, no llegar a una conclusión equivocada, ¿sí? Este es un detalle muy importante, ustedes lo han leído y estoy seguro que pocas veces se lo han preguntado. No se cambiaba de sumo sacerdote cada año, ¿sí? Estamos hablando de Caifás, ¿lo ven allí? Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Parece dejar entender, o entre líneas, que se cambiaba de sacerdote cada año. No, no es cierto. No se cambiaba de sacerdote cada año. Los sacerdotes servían hasta cierta edad, es decir, servían muchos años, ¿sí? Y cuando él alcanzaba la edad de la jubilación, digamos, entonces se cambiaba de sacerdote. Sin embargo, este año en particular, los romanos habían tenido un pleito con Anás. ¿Ven? Los romanos tuvieron un problema con Anás. Anás era el sumo sacerdote de ese año. Originalmente quien estaba allí ocupando este puesto era Anás, pero lo habían destituido. Es decir, Anás dejó de ser el enlace con el que los romanos se sentían a gusto. Escuchen porque les estoy pasando un chismazo. ¿Perdón? Exacto. Los romanos ya no se sentían a gusto con Anás. Y entonces nombraron a Caifás como sumo sacerdote ese año. Al final de cuentas, la mano detrás de Caifás, adivinen quién era. Anás. Anás era quien manejaba el concilio, quien siguió manejando el concilio, pero la cara delante del Imperio Romano era Caifás. ¿Sí? No pierdan de vista eso. ¿Por qué? Porque ya van a entender después la reacción de Pilato ante Caifás. ¿Por qué? Porque Caifás era un hombre muy, pero muy influyente dentro del Imperio Romano. Tenía muchísima influencia ante la autoridad romana. Por eso fue que él fue elegido sumo sacerdote. ¿Sí está claro? Ok, en segundo lugar, dice que siendo sumo sacerdote ese año, Caifás, Dios decide hacer algo muy importante. Aquí tengo que explicar algo, porque algunos, por lo menos yo lo hice, la pregunta es, ¿cómo es que Dios usa a este hombre para profetizar a través de Caifás? Sí, les voy a dar la explicación. Caifás era un incrédulo, como ningún otro. Este hombre no tenía ninguna relación con Dios, para que me entiendan. Nada, estaba muerto espiritualmente hablando. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, él era la máxima autoridad espiritual entre el pueblo y Dios, aunque él no tenía ninguna relación con Dios. En el papel, la autoridad máxima espiritual en ese momento era Caifás. Lo entendiera él o no, no lo entendía, evidentemente no lo entendía. Él era la autoridad espiritual, la máxima autoridad espiritual. Incrédulo, sí, ignorante de Dios también, como lo hemos visto a lo largo de toda la historia, pero seguía siendo, al final de cuentas, esa autoridad entre Dios y el pueblo de Israel, la máxima autoridad. Así es que él no se da cuenta, no entiende cuál es la posición que él tiene delante de Dios, o la responsabilidad que él tiene delante del Creador. Así es que en este momento, Dios de forma soberana, escuchen, Dios de forma soberana, a través de la máxima autoridad espiritual, en ese momento, Caifás, o de Israel, decide intervenir en la vida de este hombre. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Ok, yo sé que todavía no me entienden porque no hemos leído el versículo, pero ya lo vamos a leer. Entonces, vuelvo y repito, y aquí me voy a detener porque el tema de esta noche es la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan? Hay eventos o hay relatos en la Biblia, ustedes se van a topar muchas veces con esto, relatos en la Biblia donde hay personajes que no tienen ninguna relación con Dios. Son completamente ajenos a Dios, pero Dios interviene en sus vidas a favor de sus proyectos, los proyectos de Dios.
¿Sí está claro? Soberanamente Dios interviene. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, de que muchos de los eventos de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, Dios ha intervenido. Porque si Dios no interviniera, entonces las cosas se pondrían horribles. Horribles, pero de verdad horribles. Dios interviene soberanamente en la vida de los hombres. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros escogió cuándo nacer. Ustedes no escogieron cómo nacer. Tampoco podrán escoger, en términos normales, cuándo van a morir. Tampoco van a poder escoger cómo van a morir, en términos normales, ¿sí? Porque hoy cualquiera coge una pistola y decide dónde, cuándo y cómo acabar con su vida. Pero en términos normales, nadie puede escoger esto. Tampoco escogemos quiénes fueron los papás. Tampoco escogemos quiénes son los hermanos. Tampoco escogemos a la familia. ¿Sí? Todas estas cosas, Dios soberanamente tomó estas decisiones. ¿Y cómo las tomó? Soberanamente. Pero escuchen, porque esto es maravilloso. ¿Sí? Esto es espectacular. En estas decisiones soberanas que Dios tomó en la vida de todos los hombres, Él planeó toda esta secuencia de detalles, doña Mari. ¿Sí? Ahora que tiene oportunidades extraordinarias para hablar de Cristo con su familia y poder no justificar a Dios. Yo no tengo que justificar a Dios. Dios no necesita que nadie lo justifique. Pero hay personas que necesitan una respuesta. Hay personas que necesitan que alguien con toda firmeza, con toda seguridad y con sabiduría les expliquen este detalle. ¿Cuál detalle? Dios, Él planeó todos estos detalles aparentemente que para nosotros son sin sentido. Dios los planeó, Dios los contempló en su soberanía. ¿Sí? Dios los ordena. ¿Por qué? Porque estas circunstancias son las que al final de cuentas, doña Mari, favorecen la salvación del hombre. ¿Sí? Si yo les contara las historias que yo he escuchado de hombres, nacieron producto de una violación, agredidos, esto, lo otro, a lo largo de toda su vida, pero esas fueron las únicas circunstancias que hicieron que el corazón de ese hombre fuera sensible a la voz de Dios un día. De otra forma, si todo hubiera sido siempre a favor de ese hombre abre sus ojos en el infierno, cosa que voy a explicar más adelante porque ya me adelanté. Así es que cada situación, escuchen, por difícil que haya sido, cada situación, por más adversa que ustedes hayan vivido, fácil o difícil, desde el punto de vista humano, natural, que hemos vivido, Dios la permitió. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos finalmente llegar a la conversión. ¿Sí está claro? Para que ustedes y yo, estas circunstancias favorecen la salvación del hombre. Entonces, ¿qué intento decir? Que la soberanía de Dios nunca se separa del amor de Dios, nunca. Van de la mano, ¿sí? Para favorecer nuestra salvación, para impulsarnos a nuestra conversión, para salvarnos. Por eso Dios ordenó todas las cosas que ustedes y yo hemos vivido de la forma en la que Él los ordenó. ¿Sí está claro? Van de la mano, siempre han ido y han estado de la mano de su amor. Entonces, llegará un momento en donde ustedes y yo podamos decir, o apreciar más bien, las circunstancias que nos han tocado vivir. Ahorita que veo aquí al abuelito de mis amigos, me acordé de mi papá, hablándome de su papá, mi abuelo, que yo no lo conocí, él murió cuando yo era muy pequeño, murió alcoholizado en un hospital. O sea, tomaba todos los días y era una cosa tan frustrante para la familia. Ellos son 12, uno murió, que los mayores tuvieron que salir a trabajar en aquella época a sus 12, 13 años. Ustedes saben, eran niños, saliendo a trabajar para sostener a sus 8, 9, 10 hermanos y a la mamá. Ustedes saben que les robaron la vida a estos chicos.
trabajando, echándose el peso de la responsabilidad familiar desde esa edad. Entonces mi papá me decía cómo tenía que ir a trabajar, las condiciones, las horas en las que venían, no había luz, etcétera, etcétera, cómo los agredían, cómo los golpeaban, en fin. Cualquiera que haya vivido una cosa así podría decir: yo no creo que la soberanía de Dios vaya de la mano de su amor. Pero así es. ¿Sí? Dios, en su infinita soberanía y en su infinito amor por el hombre, Dios determinó que esa secuencia de circunstancias era la única forma en la que nosotros íbamos a poder responder al momento en el que Él llamara a la puerta del corazón. No había otra forma. Cuando yo entiendo esto, entonces empiezo a dar gracias por lo que me tocó vivir. Las circunstancias más difíciles, las más simples, las dolorosas, las no tan dolorosas, vamos a terminar alabando a Dios por todo lo que Dios permitió en nuestras vidas, porque finalmente nos preparó para recibir a Cristo. ¿Sí está claro? Ok, los problemas que a ustedes y a mí nos han tocado vivir, de alguna forma hicieron o están haciendo un trabajo a favor de nuestra salvación. Recuerden, porfa, vuelvo y repito, no es un tema de evidencia. No tiene nada que ver con evidencia. Hay evidencia abrumadora de la realidad de Dios, pero eso no cambia a los hombres, no invita a los hombres a establecer una relación personal con Dios. ¿Sí? Me voy a devolver. Los problemas, Dios los usa con un propósito. ¿Por qué? Porque Él sabe que la evidencia no cambia al hombre. La evidencia no convence al hombre de la realidad de Dios. ¿Hasta ahí? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ok, estoy a punto de separar estas dos cosas. Como Dios sabe que la evidencia no convence al hombre, entonces, ¿qué creen ustedes que tiene que usar Dios? Pues los problemas. Eso es lo que Dios usa. El cáncer, todas estas sentencias médicas que, entre comillas, le ponen un fin a la vida del hombre, a los planes del hombre, a sus proyectos en esta tierra. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, dice la Biblia, pero el hombre piensa que sí. Y piensa que va a ir como pensaban los faraones, que cruzando el umbral de la muerte se van a llevar todo lo que hicieron, todo lo que alcanzaron y toda su gloria para la siguiente etapa de la vida. Y esto no es cierto. No se van a llevar nada. Cuando abrieron las tumbas de todos estos faraones, todo lo que ellos se quisieron llevar a la otra vida estaba allí, podrido. Qué susto se llevaron. ¿Oyeron? Así es que no es cuestión de evidencia. Si ustedes piensan que lo que necesitan las personas es una mayor evidencia, entonces es un hecho que esto no es lo que lleva a los hombres a la conversión. No es una mayor evidencia, sino, y aquí está la clave, doña Mari, esto es lo que está ocurriendo con todas estas personas que están en estas cosas de enfermedades y todo esto. ¿Qué es entonces realmente lo importante? Lo importante es la manera como la voluntad del hombre. ¿Se acuerdan la piedra? ¿Sí? La piedra representaba la voluntad del hombre. El hombre tiene que tomar la decisión de mover esta piedra. ¿Sí? La voluntad, lo importante no es la evidencia. Lo importante es cómo los problemas hacen que la voluntad del hombre se doblegue. Los problemas son para doblegar, finalmente declarar. Es como si la voluntad del hombre levantara sus manos ante los problemas y dijera: me declaro oficialmente derrotada. La voluntad del hombre. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Ante qué se declara derrotada? Ante sus propios problemas. Para eso son los problemas. Para eso es toda esta secuencia de eventos llamada la soberanía de Dios, que va de la mano del amor de Dios, que Dios diseñó porque era la única forma en la que ustedes y yo nos íbamos a poder acercar a Él, escuchar la voz de Dios, convertirnos, invitarlo al corazón.
Así es que cuando la voluntad del hombre finalmente se declara derrotada ante sus problemas y se rinde completamente ante Dios, en ese momento, doña María, es que el hombre está preparado para invitar a Cristo al corazón. ¿Ahora sí lo entendieron? ¿Sí? Ahora está claro cuál es el sentido de las pruebas. ¿Por qué los dictámenes médicos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las quiebras económicas? ¿Por qué los accidentes? Todas estas cosas son perfectamente permitidas por Dios para doblegar, hacer que la voluntad del hombre se rinda ante Dios y que ese hombre pueda invitar a Cristo a su corazón. ¿Sí está claro? Ok. Desde luego, ahora tengo que explicar algo. La soberanía de Dios, Dios la establece sin pedir nuestro consentimiento. Dios nunca nos pidió permiso. Él simplemente intervino. ¿Sí está claro? ¿Ustedes se imaginan si ustedes y yo hubiéramos intervenido para escoger las cosas? ¿Ustedes se imaginan que hubiéramos tenido la oportunidad de poder diseñar nuestras vidas? ¿Sí? Ustedes y yo, escuchen, ustedes y yo hubiéramos hecho tal ensalada, literalmente, una ensalada de valores tan equivocados, que ¿saben qué es lo único que hubieran planeado? El infierno por toda la eternidad. Eso es lo único que ustedes y yo hubiéramos planeado si hubiéramos tenido la oportunidad de diseñar nuestra vida. Por dicha, no tuvimos esa oportunidad, porque no la estuviéramos contando. El único lugar a donde hubiéramos ido es al infierno. A ver, les pregunto, ¿quién nos... Yo tengo un amigo, escuchen esto, se van a reír. Tengo un amigo que de niño lo abandonó su papá, no es nada gracioso, pero este niño creció, se convirtió en un adolescente y le escribió una carta, ¿saben a quién? A Rockefeller. Le escribió una carta a Rockefeller diciéndole que por favor lo adoptara, que estaba cansado de su familia. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Rockefeller escucha, lee esta propuesta y la acepta y se lo lleva a vivir con él? Hoy es uno de los pastores en México. Hoy es una de las personas con un conocimiento de la palabra de Dios que yo no conozco a alguien más con un conocimiento como el de él. ¿Se imaginan? No estuviéramos aquí, ustedes y yo. Así es que ustedes y yo nos pasábamos soñando y haciendo castillos en el aire cuando éramos incrédulos. Estoy seguro que todo lo que ustedes y yo pensamos en aquel tiempo de incredulidad fueron tonterías, ¿sí? Pero bueno, esto que acabo de decir nos debería llevar solamente a una cosa: a amar nuestras vidas, a amar todo lo que hemos podido vivir o todo lo que hemos vivido, la familia, todas estas estructuras, todos estos problemas. Es como si Dios nos permitiera quitar la maleza que nos separa de todo lo que Dios había preparado para que pudiéramos apreciar nuestras vidas. Eso es lo que está haciendo hoy, quitando toda esta maleza. Y que ustedes y yo podamos ver ahora sí, globalmente nuestra vida. Sonó raro ese término. Bueno, Dios tiene un proyecto soberano y en ese proyecto soberano Dios interviene en la vida de Caifás. Volvamos a la historia. Y resulta que este hombre que está en esta relación, digamos, nada espiritual, pero sí en una posición espiritual, él es el representante espiritual delante de Dios de esa nación. Que funja como tal, eso es otra cosa. Él no lo sabe. Caifás, Dios lo va a usar en esa posición, Dios lo va a usar para profetizar la mayor solución que Dios ha traído a la vida de todos los hombres. Eso es lo que va a ocurrir y justo en este momento. Versículos 49 y 50 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, les dijo, el 49, Roger, 49 y 50. Dice: entonces Caifás, me va el tiempo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Ustedes han oído hablar que no sé si han escuchado esto, que todos los triunfadores escriben su libro. ¿Sí? Todos los triunfadores.
en sentido irónico. O sea, todos los que creen que tienen algo que aportarle al mundo, escriben un libro. ¿Sí? Todos los que creen que alcanzaron algo, la victoria, el triunfo en algo, entonces escriben un libro. Lo mismo está haciendo Caifás. ¿Y para qué? Para que todo el resto del planeta sepa que no saben nada, que solamente él sabe. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo. Así es que Caifás escribe su libro en una breve frase. Es decir, Caifás vuelve a ver a los compañeros y les dice: vean, muchachos, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Como decía un amigo, para ser malo yo me puedo pintar solo. Sí, esta es una frase de un amigo. ¿Qué es lo que intento decir? Les voy a decir, dice Caifás en su propio libro, al escribiendo su propio libro, su propio refrán sobre la maldad. Él dice, o les dice a ellos, les voy a decir qué es lo que nos conviene a todos. ¿Sí? Pero él nunca se imagina que Dios sobrenaturalmente y soberanamente lo está usando. Ni cuenta se está dando. Él está a punto de decirle a la humanidad la solución que Dios proveyó para el hombre, para la salvación del hombre, y él no se da cuenta. Y aquel incrédulo empieza a profetizar la respuesta de parte de Dios, no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad, y les va a decir qué es lo que nos conviene. Escuchen, versículo 51, ¿no? Hasta el 53, vamos a ir. Dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. En este momento Caifás profetiza, no porque sea un creyente, ¿sí? Recuerden eso. Él no tenía una correcta relación con Dios, era un incrédulo. Solamente por la posición espiritual que Caifás representaba. Por esa razón Dios lo usa. Por esa razón, por la posición en la que él se encuentra, Dios interviene y decide dar un mensaje. Y les voy a recordar lo que dije hace unos días. El mismo apóstol Juan no sabe. Recuerden, Juan el apóstol, el que está escribiendo el Evangelio, no estaba presente. No vayan a pensar que Juan estuvo como un testigo allí en la escena, allí donde se reunieron este montón de lobos. No, simplemente lo que él está escribiendo, lo está escribiendo por revelación divina. Dios le está revelando aún las intrigas que nacieron en el corazón de Caifás. Sí está claro, Dios está revelando todas estas cosas que están pasando en lo oscuro, ahí en el concilio que habían organizado. Y en ese momento, no solamente le revela Dios a Juan esta profecía: nos conviene que un hombre muera por todos. ¿Sí? No solamente le está revelando la profecía, sino que además le aclara a todos los que vamos a tener la oportunidad de escuchar esto en el futuro, nos aclara algo. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Sí se están dando cuenta cómo Dios está usando a Caifás? Caifás está a punto de decirle a la humanidad qué es lo que le conviene al hombre. ¿Qué es lo que nos conviene? Y cuidado con esta palabra. Y con esto empiezo el cierre. Nos conviene. ¿Por qué cuidado con esta palabra? Porque antes de pecar, ustedes y yo siempre vamos a manejar la conveniencia. A ver, Alex, ¿qué significa esto? Bueno, ustedes y yo no podemos pecar sin antes haber llegado a la conclusión de que nos conviene. ¿Oyeron? Claro, cuando ustedes dicen que es conveniente, ustedes pueden saber que van a tener muchos problemas a la hora de pecar o muchas consecuencias, pero de alguna manera nos conviene. Y como nos conviene, entonces yo me autorizo, me doy permisos y cedo a las tentaciones. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual pecamos. Cuando una cosa nos conviene, dejó de ser justa. Cuando una cosa nos conviene, dejó de ser injusta. Simplemente nos conviene. Y ese concepto nos ciega al creyente.
Como nos conviene, nos damos permiso, nos damos potestades, nos autorizamos. Es la manera legal, voy a decirlo de una forma, es como legalmente nos autorizamos delante de nuestra propia conciencia pecar. ¿Sí está claro? Es más, se los voy a decir resumido, para pecar nunca lo van a hacer sin una autorización de su propia conciencia. Es decir, para pecar tiene que mediar la voluntad, una voluntad consciente de parte del creyente. Siempre será así. ¿Sí está claro? Ok, aquel hombre dijo, nos conviene que un hombre muera por todos, sino que todos muramos. Pero esto no lo dijo por sí mismo, no era que él se iba a sacrificar por ellos, no. Esto se lo reveló Dios de una manera absoluta, y lo único que nos conviene, desde el punto de vista absoluto, es lo que Dios decidió hacer por todos nosotros, que Él muriera por todos, para que no todos, o para que todos los hombres no nos perdiéramos en el infierno. Eso fue lo que Él planeó. Ese es su proyecto. Y con esto vemos a Dios interviniendo en todos los asuntos de la vida del hombre, aún en la vida de aquellos que no le conocen, como Caifás, ¿sí? Ni le quieren en su vida. Y tiene que intervenir, Dios tiene que intervenir, porque es de esta manera como finalmente Él logra sus propósitos o sus proyectos. A ver, Alex, porque ya vi ojillos ahí medios intrigosos. A ver, Alex, ¿acaso no violentó Dios la voluntad de Caifás? No se me ha preguntado eso, ¿verdad? Les voy a decir algo. Caifás, en su libertad, porque Dios diseñó a cada hombre con su voluntad propia, Caifás en su libertad, él siguió en el camino de incredulidad. O sea, acaba de profetizar la solución de Dios al mundo. Acaba de ser testigo de la resurrección de un hombre. Y aún así, él decide en su libertad seguir el camino de incredulidad. ¿Dónde terminaba el camino de incredulidad? En el infierno. ¿Lo están obligando? No. Él por su propia voluntad decidió seguir libremente en ese camino hacia el infierno. ¿Sí está claro? Así es que ahora lo que era un simple deseo de acabar con Jesús en el corazón de aquellos hombres se tradujo en un, literalmente, decreto de muerte de Jesús. Y dice el pasaje que Jesús, entendiendo estas cosas, ¿qué? Terminemos de leer. Dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Yo voy a terminar aquí. Un minuto es lo que me queda. Pero no pierdan de vista este final. ¿Por qué? Porque esto es la introducción del siguiente capítulo, el capítulo 12. ¿Sí? Estamos a punto de terminar 6 días antes de la celebración de la fiesta de la Pascua. La última Pascua que vivió Jesús. Jesús vivió 3 Pascuas durante todo su ministerio público. Esta escena termina 6 días antes de Pascua, la última Pascua que vivió él. ¿Sí? Así es que esto vamos a arrancar. ¿Saben qué me sorprende? ¿Saben qué día cae Pascua para los judíos este año? Entre el 22 y el 30 de abril. ¿Sí? Justamente cuando vamos a estar viendo nosotros esta enseñanza. En Pascua, estamos a unas semanas de Pascua, la Pascua de los judíos, entre el 22 y el 30. ¿Sí? No, de abril. Por eso es que la Semana Santa nuestra baila por todo lado, porque nuestro calendario no es tan exacto como el de ellos. Nosotros es el gregoriano, el de ellos es el juliano, es muy exacto. ¿Sí? Los días y las festividades siempre caen en las mismas fechas. El nuestro es el que es completamente inexacto, y por eso la Semana Santa baila por todo lado. ¿Sí? Ok, entonces, no pierdan de vista estos detalles, porque van a ser la introducción
al siguiente capítulo la otra semana. Dice, por tanto Jesús ya no andaba, se fue a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Vamos. Dice, y estaba cerca la Pascua, ¿ven? De los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque necesito que entiendan que lo que ya les voy a explicar mejor. Ok, sigamos. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? 7 y final. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Así es que, repito, este es el momento en el que se toma la decisión de preparar la entrada de Jesús a Jerusalén. A ver, Alex, yo creo que no leíste bien. Cientos de veces fueron las veces en que Jesús entró a Jerusalén y salió. Sí, los que no leyeron bien fueron ustedes. ¿Sí? Estamos hablando de la última vez. Ya les voy a explicar. O sea, ustedes y yo hemos visto a Jesús entrando en Jerusalén, por ejemplo, en aquel momento o en aquel lugar donde evitó que aquella mujer adúltera fuera apedreada. ¿Se acuerdan? El caso de la historia de la mujer adúltera. Vimos la escena donde sanó a aquel paralítico en el estanque de Betesda, en Jerusalén. Todos los ejemplos que estoy citando son en Jerusalén. Vimos también cuando aquel joven ciego recibe la vista en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y también vimos aquel momento en que Nicodemo se convierte en Jerusalén. ¿Sí? Y además vimos aquellas ocasiones en que tuvo discusiones con sus hermanos en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Pero todas estas veces Jesús entraba y salía como uno más en la ciudad. Pero ha llegado el momento en que se prepara para entrar a Jerusalén por última vez, el momento en que Dios planeó, Dios ha planeado. El momento en que, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a todo lo que se ha profetizado acerca de Él, se tenía que cumplir al pie de la letra. Estamos a punto de ver el cumplimiento de todas las profecías. ¿Sí saben que el día en que Él muere se cumplieron 50 profecías? Solo el día en que Él muera. A ver, alguno me podrá decir, Alex, bueno, ¿qué de extraordinario tiene 50 profecías cumpliéndose en un día? Les voy a decir, vamos a hablar en términos matemáticos. ¿Saben cuál es la probabilidad matemática de que no 50, tres profecías se cumplan en un instante? 3 es esta. Es la misma probabilidad matemática de que una bomba estalla en una imprenta y después de la explosión caiga formado un diccionario en orden. Eso es imposible. 3. ¿Oyeron? Así es que cada detalle debe cumplirse al pie de la letra. Con este último ingreso, Jesús se retira a una ciudad llamada Efraín, fuera de Jerusalén. ¿Para qué? Para preparar su último ingreso a la ciudad de Jerusalén. Ha llegado ese momento en donde todo tiene que cumplirse al pie de la letra, el momento en que el Hijo de Dios tiene que manifestarse como tal, como el Salvador, como el Rey, el sucesor eterno de David al trono. ¿Sí está claro? Él tenía que manifestarse como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el elegido, como el señalado por Dios a la nación judía. ¿Sí? Yo creo que no me están siguiendo. Claro que sí. Les voy a pedir por favor que lean el capítulo 12. Cuando ustedes lean el capítulo 12, entonces van a entender todos estos redoblos de tambores que estoy tratando de hacer. El capítulo 12 incluye la escena donde Él entra montado en un pollino y toda aquella multitud lo recibe y dicen, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor.
¿Sí? Esa es la escena para la que vamos. Esa es la escena en donde solamente unos pocos lo reconocieron como lo tenían que reconocer, como el Hijo de Dios, ¿sí? Profetizado a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y eso es con lo que vamos a empezar la próxima semana, el capítulo 12, si Dios quiere. Perfecto, terminamos aquí. Esta noche vamos a orar para terminar la reunión. Sí, vamos a dar gracias. Padre, gracias. Fue, aún hasta el día de hoy, una maravillosa aventura. Toda esta enseñanza siguen siendo verdades extraordinarias las que tú afirmaste, las que tú engastaste en nuestro corazón. Hay cosas que nunca vamos a olvidar. Fue maravilloso haber ido caminando de la mano de esta familia, la familia de Lázaro, haber vivido y haber entendido todo lo que pasaba por su mente y su corazón, pero más maravilloso que esto fue haber entendido tus planes y tus propósitos con esta familia. Haber entendido que tus respuestas siempre van a ser iguales, mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos y aún de lo que alcanzamos a entender que tenía que ser la respuesta. Gracias porque tú nunca vas a cambiar. Tú seguirás siendo exactamente el mismo Dios, con el mismo carácter, con el mismo corazón. Así es que solamente nos resta pedirte primero que todo lo que aprendimos pueda quedar allí grabado en nuestro corazón y ser parte de nuestra vida. Las circunstancias ya no deberían volver a arrastrarnos y bajo ninguna circunstancia, ninguna, debemos dudar de tu amor, porque tu amor siempre va a estar allí vigente y presente. Y además pedirte que nos prepares para esta nueva aventura de un nuevo capítulo más. Ya superamos la mitad de este libro y lo que viene cada vez nos acerca más a ese momento extraordinario donde se jugó nuestra salvación, cuando tú pagaste por nosotros todo lo malo que hicimos en aquella cruz, cuando tú entraste a estas prisiones eternas y sufriste todo lo que teníamos que haber sufrido y pagaste nuestra deuda, saldaste nuestra deuda, alcanzaste para nosotros un perdón que de otra manera nunca hubiéramos logrado alcanzar nosotros mismos. O aceptamos que tú pagues toda nuestra deuda, o inevitablemente, por toda la eternidad, en este lugar llamado el infierno, tendríamos que pagarla nosotros. Así es que te ruego que nos prepares para la siguiente semana y ahora te pido por favor que nos guardes el resto de esta noche y que lleves con bien a cada uno de regreso a casa, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien.